Listo. Sí, muchísimas gracias. Muy buena tarde a todas y todos las personas que se encuentran en esta audiencia del Diplomado en Derecho Procesal Electoral. Me da mucha alegría saludarlos porque hace creo que como media hora que dejé de verlos, o sea, ya estamos muy vinculados a su diplomado. Pero fíjense ustedes que deseo que el tiempo que transcurrió de que nos vimos la última vez a este momento, pues hayan tenido jornadas de trabajo y personales muy fructíferas y muy agradables, con muchos éxitos y mucha salud. Tengo de entrada dos cosas que me preocupan mucho. ¿Se acuerdan que en el programa que a mí me dieron estaba primero el recurso de revisión administrativa y luego las reglas comunes? Pero les manifesté que pues no tenía lógica, que lo mejor era ver primero reglas comunes a todos los medios impugnativos. Y eso es lo que hicimos en las sesiones anteriores. Ahora sí nos toca recursos de revisión administrativa, justicia electoral y recursos administrativos en general. Ahora bien, esto es así, vamos a dar hoy el tema entonces de recursos de revisión administrativa y les voy a explicar cómo lo vamos a tratar. Pero otra cosa que me preocupa es si ustedes, en su calendario de actividades, o sea, si alguno de ustedes tiene a la mano su agenda, la que les envía la escuela, vean ustedes, el próximo lunes, si tienen sesión que continúa con esta, y si también la tienen el martes, o sea, porque entonces serían 3 sesiones. Es posible que sí. Yo quise, pues, investigar esto, pero no hubo de momento quien me diera razón. Entonces, no sé si ustedes tienen su calendario, a ver, y vean si tienen con el mismo tema lunes y martes. No, es que como que se modificó el calendario por la suspensión de clases ayer y del viernes pasado. Ayer, ¿por qué? ¿Porque no tuvieron clase? Ajá, porque ahí marcan el calendario que el jueves 25 y viernes 26 es reglas procesales comunes y que el lunes 29 y el martes 30 es reglas procesales comunes 2, pero ya hablando de medios de prueba, medios admisibles, preparación de desahogo, reglas de valoración, incidentes, acumulación, sentencia. O sea, lunes y martes ya son otros temas. Y entonces el de revisión administrativa nada más tenía 2. ¿Mandé? Perdón, no escuché. El de revisión administrativa. Sí, bueno, en teoría aquí aparecía martes 23 y miércoles 24 de mayo. Martes 23, miércoles 24 de mayo. Está muy extraño, porque entonces, ¿qué? No tengo clase ahora, pero lo tuve el 21 y 24 porque teníamos reglas comunes. Ajá. Pero ya no hay reglas comunes. Entonces, ¿qué pasa con estas dos clases? Son hoy y el lunes, o el lunes y el martes. En teoría el lunes y martes. Entonces, ahorita ya nada más a Dios que les vaya muy bien. Ajá, sí. Sí, porque el lunes y martes en teoría ya es hablar de incidentes, acumulación, desahogo de pruebas, reglas de valoración de pruebas. Pero esas ya no son reglas comunes, es la Ajá, prueba. no. Y No. deben tener otro ponente. ¿Quién es? Sí, es el magistrado Flavio. Bueno, es magistrado Flavio. Sí, aquí está un problema muy severo, porque el recurso de revisión debería tener 2 días. O sea, hoy y el lunes. Ajá. Y no lo puedo ahorita resolver porque no hay, ahorita no hay nadie en la dependencia que me pudiera orientar. Pues lo que podemos hacer es que yo les dé la revisión tal como estaba, ¿sí? Sí. Y entonces, pues nos faltaría otra clase.
Voy a Sí, ver en cómo efecto. resolvemos, porque la verdad sí, ahora se me complica muchísimo esto. Además, recuerden que como tenemos dos leyes prácticamente, pues la idea es, si tienes dos clases, hoy te iba a dar la revisión como estaba en la ley de medios. Pero si no es el caso, entonces ustedes van a quedar la ley como está ahora. Entonces aquí, ante esta duda, pues yo creo que lo mejor es que veamos de acuerdo con la nueva ley, porque si finalmente es una sola clase, pues más vale que conozcas la nueva ley. Entonces, lo único que voy a hacer es respecto de cómo está en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, la que se abrogó, el recurso de revisión aparece regulado en concretamente los artículos, permíteme aquí, son del 35 al 39 en la ley que se abrogó. 35 a 39, y nada más le llama recurso de revisión, así, nada más. Recurso de revisión. Y en la nueva ley, que es la que vamos a analizar, el recurso de revisión se comprende en los artículos, permíteme un momentito, en los artículos 33 a 33 a 35. Entonces la regulación se comprime. Y ante esta disyuntiva de que nada más se esté dando una clase para este tema, pues entonces prefiero dar lo que viene en la nueva ley. Nada más alerto a ustedes sobre lo siguiente. Este documento que les iba yo a presentar de la antigua ley, pues lo deben ustedes conocer. Y también otro, en donde se habla de las facultades administrativas que tienen el INE y los OPLES para resolver otros recursos administrativos. Ahorita voy a hablar un poquito de eso. Pero esto me lleva a otra duda. ¿Recibieron ustedes ya las presentaciones que les debía? No las han recibido. Bueno, No, aún no. esto también me parece irregular porque ya los envié por segunda vez. Entonces, pues permítanme, todo esto lo voy a tener que resolver el lunes, porque ahora a esas dos presentaciones que se deben entregar a ustedes hay que agregar 3 que se refieren al recurso de revisión. Pero entonces permítanme ver qué pasó, o sea, alguna situación extraña está sucediendo, pero no está en mi mano ahorita resolverlo. Entonces, miren, vamos a hacer una cosa. Voy a hablar del recurso de revisión administrativa de acuerdo con la nueva ley. Voy a hacer algunos apuntamientos y al mandarles el material de esta clase van a hacer 3 presentaciones. Una, la que ahorita están viendo en pantalla, que era la que tendría que desarrollar, teniendo en cuenta que el lunes continuáramos con el tema. Pero ustedes ya me aclararon que no, que continúa el doctor Flavio Galván con el asunto de la prueba. Bueno, ese tema del doctor Flavio no tiene nada que ver con lo mío. Y entonces, bueno, son 3 presentaciones porque una es esta, que no ahorita la voy a quitar porque no tiene sentido que esté ahí. Y la otra es la que se refiere a lo que voy a explicar en este momento. ¿Sí? Déjenme ver sobre ese particular. El recurso aquí se llama revisión administrativa
en la nueva ley. Eso es lo que vamos a ver hoy. Pero aparte está el juicio en línea, ¿sí? Y aparte están otros recursos administrativos. Entonces, a esto me voy a referir enseguida. Por eso, cuando tú recibas tu material de esta clase, van a ser 3 presentaciones y te ruego que las leas cuando ya las tengas en tu poder, porque te pueden servir de guía, dado que ya no está destinado otra clase a la revisión administrativa. No sé si me han entendido, porque ahorita ya deben estar súper confundidos, porque ahorita ya no saben realmente qué. Pero bueno, vamos por partes. Mira, tenemos 2 leyes, la abrogada Ley General del Sistema de Medios de Información y la nueva ley que está suspendida, que es la Ley General de los Medios. Le quitamos la palabra sistema. Entonces, lo que aquí se observa es que de todos los medios impugnativos en una o en otra ley, hay un medio impugnativo que es administrativo, porque conoce y resuelve el instituto. En última instancia es el instituto el que está resolviendo, y no el tribunal. Todos los demás medios de impugnación, los que estaban, por ejemplo, en la ley anterior, el JDC, el juicio de revisión constitucional electoral, el recurso de apelación, el juicio de inconformidad, el recurso de reconciliación, todos esos son medios jurisdiccionales, porque conoce y resuelve el tribunal. En tanto que el recurso de revisión, que aquí aparece en pantalla, ese es un recurso administrativo, porque lo conoce y resuelve el Instituto Nacional Electoral, y en caso que no estemos conformes con lo que decida el instituto, tenemos un recurso para impugnar esa resolución, es el recurso de apelación. Pero ese recurso de apelación ya es jurisdiccional, porque ya conocen y resuelven las salas del tribunal. Entonces, en principio lo que observamos es que hay 2 tipos de recursos. Los recursos de medios de impugnación en general, 2 tipos de medios de impugnación en materia electoral. Uno son administrativos, porque conoce y resuelve el instituto. Y el instituto no es un órgano de justicia, es una autoridad administrativa. Su función fundamental es realizar toda la logística para que podamos ejercer nuestro derecho de votar y ser votados. Esa es la función esencial del instituto, generar toda la logística para que tú y yo podamos ejercer nuestro derecho de votar y ser votados. En cambio, el tribunal, como todos sabemos, es una autoridad jurisdiccional. Lo principal en el tribunal es impartir justicia. Consecuentemente, cuando está resolviendo juicios y recursos en materia electoral, pues está cumpliendo con su función esencial. Para eso se creó el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Entonces es una función jurisdiccional y esos medios impugnativos son jurisdiccionales. Los conoce y resuelve una autoridad de justicia. Ahora bien, en la antigua ley se llamaba juicio de revisión, nada más. En la actual se llama recurso de revisión administrativa. Se le añade ese calificativo. De todas maneras, aunque en la antigua ley no decía administrativa, pues se entiende que es administrativa. ¿Y cómo resuelve, tanto en la antigua ley como en la nueva, cómo resuelve el instituto? Pues en el órgano superior. Por ejemplo, si la impugnación procede porque estamos impugnando un acto o resolución de un consejo distrital, bueno, pues conocerá y resolverá en recurso de revisión el consejo local.
Pongamos que estamos en el estado de Chiapas y concretamente en la ciudad de Tapachula, la segunda ciudad en importancia política y económica del estado, porque la principal es la capital, Tuxtla Gutiérrez. La segunda en tamaño, importancia económica y política es Tapachula. Entonces estamos en el distrito de Tapachula y ahí el Consejo Distrital o la Junta Distrital, todo depende de los momentos procesales electorales en que nos encontremos. Vamos a pensar en la Junta Distrital, que es permanente. Estoy hablando de la ley anterior. Y entonces, bueno, pues ahí esa autoridad, la Junta Distrital de Tapachula, resuelve algo o expide una indicación, una orden en la que no estamos de acuerdo. Podemos impugnar, claro, para eso es el recurso de revisión administrativa. El recurso de revisión a secas, estoy hablando de la anterior ley. Y entonces la Junta Local del Estado de Chiapas, que tiene sede en Tuxtla Gutiérrez, la capital, resolverá lo conducente. Pero si no estamos de acuerdo con lo que resuelva la Junta Local, consideramos que viola nuestros derechos, podemos pasar a sede jurisdiccional. Y entonces pasaríamos a recurso de apelación. Ese sí ya es jurisdiccional, porque ahí resolvería la tercera sala regional, o sea, la sala regional de la tercera circunscripción plurinominal, con sede en la ciudad de Jalapa, Veracruz. Pero este órgano ya pertenece al Tribunal Electoral, por lo tanto, y es una autoridad jurisdiccional. Entonces, por eso en la lámina aparecen juntos y cuando tú la tengas en tus manos vas a ver que son dos recursos los que se estudian en esta presentación, el recurso de revisión y el recurso de apelación. Porque van juntos. El de apelación tiene sentido en cuanto que va a revisar el recurso de revisión, lo que se actuó en el recurso de revisión. Esto es en la ley abrogada. Ahora bien, fíjate que la palabra revisión, que también tiene la nueva ley, la Ley General de los Medios de Impugnación, ella habla del recurso de revisión administrativa. Entonces, revisión significa, es una palabra que viene del latín, viene de un prefijo re, que significa otra vez. Y visar o visión es ver, o sea, volver a ver. Revisar significa volver a ver, volver a tener visión. Y es lo que tú haces cuando escribes un documento, por ejemplo. Siempre es conveniente revisar, porque te puede ir un error, ¿no? Incluso hasta un error de captura y hasta un error ortográfico, de puntuación o de acentuación, qué sé yo. Entonces, revisar siempre es conveniente. ¿Y qué vas a hacer si vas a revisar? Pues voy a volver a ver. Revisar, ¿eh? Re es dos veces. Como cuando dices renacer, pues vas a nacer dos veces. Nacer otra vez. Entonces, revisar significa volver a ver. Ahora bien, vamos a ver la nueva ley. Ante la posibilidad de que nada más tengamos esta clase para ver este tema, pues mejor vámonos a la ley nueva. Y esta presentación se te va a enviar para que tengas una idea de cómo es el mismo tema, aunque con nombre más corto, recurso de revisión, pero en la ley que se está ya abrogada. Bien, entonces acuérdate, a partir del artículo 33 de la nueva ley, tengo la regulación del recurso de revisión administrativa. La idea es la siguiente, igual que en la ley anterior. Primero me dan las reglas generales o comunes a todos los medios impugnativos. Y ya una vez que se agotó este tema, entonces la ley, tanto la anterior como la actual, comienzan a regular uno por uno los medios impugnativos que tienen contemplados. Entonces,
aparece este artículo 33 con este encabezado: libro segundo de los medios de impugnación en materia electoral federal, título primero del recurso de revisión administrativa, que es el nuevo nombre del recurso de revisión que teníamos. Y entonces, pues lo primero que como abogados queremos saber cuando hay un medio impugnativo, en este caso la revisión administrativa, ¿para qué procede? ¿En qué casos procede el recurso? Es decir, ¿qué puedo combatir en este tipo de recurso? Y me dice así el artículo: el recurso de revisión administrativa procede para impugnar a los actos o resoluciones que causen un perjuicio a quien tenga interés jurídico para promoverlo y que provengan del titular de la Secretaría Ejecutiva y de los órganos del Instituto Nacional Electoral cuando no sean de vigilancia. Entonces, aquí yo necesito conocer la estructura orgánica del INE, que por cierto es muy compleja, y que en este momento, precisamente a raíz de la reforma electoral, está seriamente cuestionada. Entonces, vamos a ver a qué decisión llega la Suprema Corte de Justicia de la Nación en acción de inconstitucionalidad en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, donde aparece, entre otros aspectos que ahí se regulan, la estructura del INE, desde sus juntas y consejos distritales, locales y el Consejo General, la Junta General Ejecutiva. Entonces, bueno, todo esto se toca mucho en la reforma y sobre esa base no sabemos cuál va a ser la decisión de la Suprema Corte. Pero suponiendo que ya se modificó la estructura del INE y que la Suprema Corte llegue a estar de acuerdo que esto no afecta a la Constitución, pues entonces se aplicaría íntegramente lo que aquí dice. Y entonces la primera, porque tiene dos vías de procedencia, o sea, procede para dos cosas: el recurso de revisión administrativa. El primero, para todos los actos o resoluciones que causen un perjuicio a quien tenga interés jurídico para promoverlo y que provenga del titular de la Secretaría Ejecutiva y de los órganos del Instituto Electoral cuando no sean de vigilancia, porque hay comisiones de vigilancia, como ustedes deben saber. Entonces, estos no entran en la cuestión de la revisión administrativa. Pero esa es una vía. La otra vía de procedencia, el otro paquete de procedencia, dice: los actos o resoluciones de los órganos del Instituto Nacional Electoral que causen un perjuicio real al interés público del partido político recurrente, cuya naturaleza sea diversa a los que pueden recurrirse en el juicio electoral y que no guardan relación con el proceso electoral o los resultados del mismo. Algo similar dice la ley anterior, porque, mira, si ya estamos en proceso electoral, ya estamos en año de elecciones, ya están desarrollándose las etapas del proceso electoral, pero aquí entiendo proceso electoral como la logística para que se realice una elección. Entonces, ahí también cabe el recurso de revisión administrativa para cualquier decisión de los órganos del instituto, siempre y cuando no tenga nada que ver con el proceso electoral, ni menos con los resultados de las votaciones. ¿Por qué? Porque para esos efectos, en la antigua ley tenemos el juicio de inconformidad y en la nueva ley tenemos el juicio electoral, que es otro medio de impugnación. Pero imagínate que estamos en elecciones. Voy a poner un ejemplo para que veas de qué estamos hablando.
Yo soy representante de mi partido político ante una junta distrital y hay una sesión a la que yo fui convocado como representante de partido. Pero cuando llegué a la sesión, como tengo algunas desavenencias con las autoridades de esta junta, pues resulta que no me dejan participar, me dicen, tú no estás convocado. Oye, pero pues aquí tengo, no pasas al salón donde vamos a deliberar. Entonces, bueno, pues sobre esta base, y si ni siquiera me entregan el acta de lo que ahí se acordó, pues esto lo puedo llevar en recurso de revisión administrativa ahora, antes en recurso de revisión, pero si tú te das cuenta, no estamos hablando en sí del proceso electoral, sino de una cuestión meramente administrativa. Entonces, puedo interponerlo, porque si habláramos de los resultados de la votación o de los resultados de la votación en una casilla, entonces la vía impugnativa que teníamos en la ley anterior era el juicio de inconformidad y en la actual el juicio electoral. No cabe recurso de revisión. Y es lógico, porque esto sí ya se entiende, es un aspecto jurisdiccional. Si estamos impugnando resultados de votación en casilla, o peor aún, de la elección, pues esto ya no tiene realmente sentido que lo pasemos por vía administrativa. Esto tiene que resolverlo, conocerlo y resolverlo la autoridad jurisdiccional. Ahora bien, aquí antes de pasar a otro punto, quiero alertarles a ustedes con lo siguiente. En la parte del inciso A del artículo 33 de la nueva ley, dice los actos y resoluciones que causen un perjuicio a quien teniendo interés, etcétera. En el inciso B dice los actos o resoluciones de los órganos del instituto que causen un perjuicio real al interés jurídico del partido político recurrente. Entonces, cuando no teníamos esta nueva ley, se planteó la duda si los ciudadanos y ciudadanas, claro, podían interponer un recurso de revisión. Algunos tratadistas decían no, porque este es para los partidos políticos. Sin embargo, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en tarea interpretativa y en el afán de proteger el acceso a la justicia, que es un derecho de la Constitución para todas las personas, pues entonces determinó que si ese particular, que no es partido político, tiene interés, pues afectado, puede acceder con base en lo que aquí dice, actos o resoluciones que causen un perjuicio a quien tenga interés. Y si tú eres una persona que te afecta una decisión, aunque no seas un partido político. Ahora, con la nueva ley, pues no sabemos si se va a tomar la misma decisión, si esa jurisprudencia sigue vigente o ya no va a estar vigente. Eso es pues decisión de magistrados y magistradas del Tribunal Electoral, pero te comento cómo estaba en la anterior disposición normativa. Entonces, si tú ves el inciso A y el inciso B del artículo 33 de la nueva ley, pues nos causa la misma duda que nos causaba originalmente la anterior ley. Este instrumento de impugnación, este medio impugnativo, ¿es solamente para los partidos políticos o también cabría la interposición por parte de ciudadanos? Bueno, hecha esa alerta al paso, que es importante. Esto ya se resolvió con la ley anterior y se le dio pues la posibilidad a la ciudadanía de interponerlo. Vamos a ver si sigue vigente o no ese tipo de criterio. Pero entonces, dentro del mismo artículo 33, hay un segundo apartado. Dice,
Solo procederá el recurso de revisión administrativa cuando un partido político lo interponga por medio de sus representantes legítimos y reúna los requisitos de ley. Esto estaba también en la legislación anterior y vino a reforzar la duda que yo ya te alertaba. Fíjate, si yo observo así en contexto todo lo leído de este artículo 33 hasta este momento, pues cualquiera puede decir, oiga, esto es exclusivo de los partidos políticos. Sobre todo este último párrafo 2 dice, solo procederá el recurso de revisión administrativa cuando un partido político lo interponga por medio de sus representantes legítimos y reúna los requisitos de ley. Entonces, a mi entender, ahí está haciendo exclusividad para los partidos políticos. Sin embargo, existe esa posición jurisprudencial del tribunal que da posibilidades a que los ciudadanos lo puedan interponer. Bien, entonces, esa es la procedencia. El recurso de revisión sirve para que cualquier acto o resolución de la autoridad administrativa pueda ser revisada por el órgano inmediatamente superior. Y en la cadena de autoridades del instituto, la última autoridad, la cupular, es el Consejo General, en cuyo caso, cuando se interpone para el Consejo General la impugnación, ya no cabe recurso de revisión, porque no puede haber en el instituto un órgano superior al Consejo General que conozca y resuelva en contra suya. En ese caso, necesariamente se tenía que recurrir al recurso de apelación, con la indicación de que la única autoridad competente para conocer y resolver sería la sala superior del Tribunal Electoral. Pues si estamos frente a un grande, frente a una autoridad máxima administrativa, que es el Consejo General, pues tiene que pasar a resolverlo la máxima autoridad jurisdiccional, que es la sala superior. Entonces, bueno, esto es importante, ya tenemos la procedencia. Ahora vamos a la competencia. ¿Quién es competente para conocer y resolver? Bueno, competente para resolver, dice aquí artículo 34, corresponde al Consejo General del Instituto Nacional Electoral resolver el recurso de revisión administrativa. Entonces, ya no hay esa cadena que yo te decía de que si una autoridad distrital es la que ejerció el acto que combatimos, pues entonces lo conociera la Junta Local. Y si era la Junta Local, pues entonces hacía la Junta General Ejecutiva. Pero no, aquí no va a ser así. Aquí dice textual, corresponde al Consejo General del Instituto Nacional Electoral resolver el recurso de revisión administrativa. Y continúa, dice, punto 2, los recursos de revisión administrativa que se interpongan en contra de actos o resoluciones del titular o de la persona titular de la Secretaría Ejecutiva serán resueltos por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. En estos casos, la persona titular de la Dirección Ejecutiva, Jurídica y de lo Contencioso Electoral debe sustanciar el expediente y presentar el proyecto de resolución a dicho consejo para que éste resuelva en definitiva. Eso tiene lógica, porque si tú vas a combatir un acto o resolución de la Secretaría Ejecutiva del Instituto, esta persona titular forma parte administrativa del Consejo General y a él le correspondería, como lo vamos a ver cuando se resuelva el recurso, hacer el proyecto de resolución y ponerlo a consideración del Consejo General. Entonces, Bonita la haría haciendo su propio proyecto de resolución. Me están impugnando a mí,
yo toco, a mí me toca hacer el proyecto y ponerlo a consideración del Consejo General, y entonces yo me juzgo a yo. Absurdo. Por eso tiene que ser aquí, en este caso específicamente, que el proyecto de resolución no lo haga el secretario ejecutivo. ¿Por qué no lo haga? Pues porque él es el impugnado. Entonces se le va a encargar al titular o la titular de la Dirección Ejecutiva Jurídica y de lo Contencioso Electoral del instituto. Tiene lógica. Imagínate, a ver, tú, Marco Antonio, estás impugnado. Tú, Marco Antonio, hazte tu proyecto. Ah, genial. Genial. Yo me hago mi autoproyecto. Bien. Entonces, pasamos al capítulo 3. La competencia fue capítulo 2. El capítulo 3 habla de la sustanciación y de la resolución. Acuérdense que por reglas comunes va a pasar lo mismo que todos. O sea, se avisa a la autoridad competente para que esté entendida que ha llegado un recurso de revisión administrativa, se coloca en estrados por si hay terceros interesados. Todo eso que vimos en la anterior ocasión, pues se aplica aquí. Pero entonces dice aquí el artículo 35. Una vez cumplidas las reglas de trámite a que se refiere el capítulo 8 del título segundo del libro primero del presente ordenamiento y recibido un recurso de revisión administrativa, la persona titular de la Dirección Ejecutiva Jurídica y de lo Contencioso Electoral le dará trámite en los siguientes términos. Entonces ya se entiende que ya estuvo expuesto la copia del medio impugnativo en estrados, ya hay, si es del caso, terceros interesados, ya hay informe circunstanciado de la autoridad, en fin, ya se formó todo el paquete jurisdiccional y ya llegó al instituto ante la autoridad que debe conocer y resolver, que es el Consejo General. Pero concretamente será la Dirección Ejecutiva Jurídica de lo Contencioso Electoral la que dará trámite. A ver, ¿en qué forma dará trámite? La ley aquí es muy puntual. Dice que esa Dirección Ejecutiva Jurídica y de lo Contencioso Electoral certificará que se cumple con lo establecido en los artículos 8 y 9 de esta ley. Esos artículos son los que se refieren a los requisitos que debe presentar el escrito de demanda, que traiga nombre del recurrente, que domicilio para oír notificaciones, etc. Entonces, ahí va viendo si tiene todos los requisitos. Inciso B, desechará de plano cuando se acredite alguna de las causales de notoria improcedencia señaladas en el párrafo 1 del artículo 10 de esta ley. Entonces, pues ya sabes que si algunos requisitos faltan y ya no son susceptibles de ajustar o de superar, se debe desechar de plano. En caso de que el promovente no haya cumplido con los requisitos previstos en el párrafo 3 del artículo 9 de esta ley, lo requerirá para que los cumpla dentro del plazo de 24 horas, contados a partir del momento en que se le notifique el auto correspondiente, con el apercibimiento que de no hacerlo, se le desechará de plano el recurso. Bueno, entonces sabemos que algunas cosas sí pueden ser superadas, en cuyo caso te hacen un requerimiento, igual que lo hace las salas del tribunal, nada más que no se te olvide que estás en sede administrativa. Y entonces te levantan un requerimiento y una vez que te notifican que hay la certeza de que fuiste notificado, se cuentan 24 horas para que tú resuelvas lo que te están requiriendo. Y de no hacerlo, si dejas pasar el término y no lo haces, se te desecha de plano tu recurso. Inciso C.
tendrá por no presentado el escrito de tercero interesado, ya sabes que eso puede haberlo o no, cuando se presente en forma extemporánea o se den los supuestos previstos en el párrafo 5 del artículo 17 de este ordenamiento. Entonces, aquí habla de la idoneidad del escrito del tercero. Acuérdate que tiene que presentar en el plazo en el que está en estrado la copia del documento de impugnación. Pero alguien ha levantado su mano, don Jesús Abraham. Don Jesús, muy buenas tardes, lo volvemos a saludar. Dígame usted. Buenas tardes, doctor. Aquí ya sabe, dando lata como siempre. No, jamás nada. Doctor, aquí creo yo, nada más es un comentario, creo que la ley es un poquito agresiva con este tema de la substanciación. Digo, a mi parecer, creo que desechar de plano una demanda por un tema de substanciación es muy agresivo. No sé cuál, quisiera yo saber su opinión cuando en otros procesos legales esto se podría considerar como tener no interpuesta la demanda sin perder el derecho al acceso a la justicia. No sé qué opina usted. Es tajante, ¿verdad? Es tajante. Yo lo único que considero es que aquí se está privilegiando la urgencia que se necesita para resolver los asuntos. No dejar nada suelto y resolverlos. Creo que sí es muy tajante, pero creo que esa es la ratio iuris de esta norma. Sí, el evitar que se rezague o que pueda ponerse en peligro los tiempos que se tienen para decidir. Ahora, otra cosa es que eso sea suficiente para justificar esta situación. Entonces, como que nos deja, pues, un tanto dudando, ¿verdad? Si es conveniente o no. De que hay razón, pero tal vez no suficiente como para privar a las personas de su acceso a la justicia. Muy bien. Dice aquí todavía el inciso C que cuando el compareciente es el tercero interesado, porque el promovente es el que impugna el recurso. Entonces, cuando el compareciente no acompañe los datos para acreditar la personería, se le requerirá para que los presente, ya sabes, dentro de las 24 horas contadas, a partir del momento en que se le notifique el auto correspondiente, con el apercibimiento que de no hacerlo, se tendrá por no presentado dicho escrito. Entonces, acuérdate, siempre hay que acreditar nuestra personería, ya dijimos, no nuestra personalidad. El que te pidan que acredites tu personalidad pues, es una ofensa. Simplemente soy un ser humano, tengo personalidad jurídica. Pero lo que sí me puedes exigir, y con toda la razón, es mi personería, o sea, que yo tenga la posibilidad de participar en el procedimiento y de actuar en consecuencia, recibir notificaciones y llevar a cabo actuaciones. Ahora bien, en cuanto al informe circunstanciado, que este es el que rinde la autoridad y que envía junto con todo el paquete jurisdiccional a la autoridad que va a resolver, si la autoridad responsable no lo envía en los términos precisados en el párrafo 1 del artículo 18 de esta ley, se resolverá con los elementos que obren en autos. O sea, se resuelve con lo que tengamos en un expediente, sin perjuicio de la sanción que deba ser impuesta de conformidad con las leyes aplicables. Si la autoridad responsable remitente omite algún requisito, la persona titular de la Dirección Ejecutiva Jurídica de lo Contencioso Electoral, que es quien está sustanciando el expediente, requerirá en un plazo de 24 horas la complementación de él o los requisitos omitidos, y de no cumplirse lo anterior, se resolverá con los elementos que se cuenten. Claro, ya sabes, cualquier omisión de la autoridad, ya sea de su escrito circunstanciado, su informe circunstanciado, o de cualquier otro elemento que debería haber aportado al expediente, pues se va a sancionar internamente, administrativamente,
y puede ser desde un apercibimiento con copia al expediente hasta pues, otras sanciones más delicadas, dependiendo de la gravedad y de si hay o no reiteración en la conducta, ¿sí? Entonces, pues a la autoridad no le conviene de ninguna manera ser omisa en nada. La reincidencia, pues sería un agravante, por ejemplo, para imponer la sanción. Ahora bien, cumplidos los requisitos de ley, la persona titular de la Dirección Ejecutiva Jurídica y de lo Contencioso Electoral debe formular el proyecto de resolución que será sometido al Consejo General. Los recursos de revisión administrativa deben resolverse por el Consejo General en la siguiente sesión ordinaria que celebre posterior a la recepción, siempre y cuando se hubiesen recibido con la suficiente antelación para su sustanciación. Entonces, si ya tenemos el proyecto de resolución, la próxima sesión que tengamos como Consejo General, en la orden del día debe aparecer el aprobar o no el proyecto de resolución de este recurso de revisión administrativa. La resolución del recurso de revisión administrativa debe declararse en la sesión en la que se presente el proyecto y aprobarse por el voto de la mayoría de los integrantes presentes. En su caso, la persona titular de la Dirección Ejecutiva Jurídica y de lo Contencioso Electoral engrosará la resolución en los términos que determine el propio órgano, si es que hay engrose. En casos extraordinarios, el proyecto de resolución de un recurso de revisión administrativa que se presente en una sesión puede retirarse para su análisis. En este supuesto se resolverá en un plazo no mayor de 4 días, contados a partir de su diferimiento. Pues sí, porque hay asuntos que son muy controversiales, donde no se alcanza realmente una votación decidida, si se aprueba o no. Se quiere discutir un poco más, etcétera, se puede sacar el asunto de la orden del día, no se va a resolver en ese momento, pero se tiene que hacer cuanto más 4 días después de haberse diferido. Y dice, todos los recursos de revisión administrativa interpuestos, esto también sucede en la ley anterior. Todos los recursos de revisión administrativa interpuestos dentro de los 5 días anteriores al de la elección serán enviados a la sala competente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para que sean resueltos junto con los juicios electorales, con los cuales guarden relación. El promovente debe señalar la conexidad de la causa. Cuando los recursos a que se refiere este inciso no guardan relación con algún juicio electoral, se archivarán como asuntos definitivamente concluidos. Esta disposición también obraba en la ley anterior, casi textualmente. Mira, nada más cambiando el concepto de que juicio electoral. La ley anterior decía, si alguien interpone un recurso de revisión administrativa y lo hace entre los 5 días inmediatamente anteriores a los de la elección, ¿sí? O sea, el día de la jornada electoral, entonces ya no pasan por toda esta sustanciación y todo este llegar hasta el Consejo General para que éste lo resuelva, sino que así como llegue el expediente, se envía a la sala del tribunal que corresponda, según la materia de que trate. Puede ser una sala regional o puede ser la sala superior. Y al llegar al tribunal, por ejemplo, llega a la sala Guadalajara, pues ahí se recibe los documentos, se abre el expediente, el número tal, diagonal tal, del recurso de revisión.
y están bajo la custodia de esa Secretaría General de Acuerdos de la Sala Guadalajara, en mi ejemplo. Se vienen las elecciones y sucede de todo. Y mucha gente quiere impugnar lo que pasó, o a su parecer son irregularidades en la jornada electoral y los actos previos y posteriores. Entonces, bueno, para eso es juicio electoral. Antes era juicio de inconformidad, pero este ya desapareció. Ahora sería juicio electoral. Y entonces, pues va resolviendo Sala Guadalajara los juicios de inconformidad en la anterior ley o los juicios electorales en la nueva que correspondan, que se hayan interpuesto. Y va decidiendo de la resolución que corresponda. Si tú tienes un recurso de revisión que está en esa situación de simplemente custodia de la sala, de la secretaría de la sala, pero ese recurso tiene relación con lo que tú vas a impugnar en juicio electoral, entonces tú debes advertirle a la sala que hay una vinculación y que por favor, en su caso de decidirlo, establezcan la acumulación para que resuelvan conjuntamente. Te voy a poner un ejemplo. Resulta que cuando se determinó la ubicación de las casillas electorales de esa elección, era una casa particular y no había problema. El asunto es que esa casa, una vez que ya quedó como sede de la casilla número tal, fue adquirida por el candidato de una opción partidista, un candidato de la elección. Compró la casa. Y no lo hizo de mala fe, simplemente compró la casa, ya se hizo la operación ante notario y las escrituras están a su nombre. Entonces, ya no puede ser ahí el lugar donde pongamos la casilla. Sí, ya no es posible que podamos ponerla ahí porque es la casa de un candidato. Entonces, yo cuando advertí eso, interpuse un recurso de revisión, pero ya no lo resolvió el Consejo General, porque es de los de 5 días antes de. Entonces, cuando pase la jornada electoral, yo como partido político voy a interponer mi juicio electoral antes mi juicio de inconformidad. Y entonces voy a decir, mira, en esa casilla, esa casilla se instaló en un lugar que no es correcto. Cuando se decidió que ese iba a ser el domicilio de la casilla, no había problema. No había problema porque no era propiedad del candidato, pero ahora sí ya lo es. Yo lo alertaba en mi recurso de revisión, pero ya no tuvo decisión por parte del instituto. Entonces lo tienes tú, Sala Guadalajara. Entonces te estoy presentando ahora mi juicio electoral, quejándome de todo lo que ocurrió en esa casilla. Hubo muchísimas cosas irregulares. Y como yo ya lo advertía en el recurso de revisión administrativa, te pido que acumules los 2 expedientes y resuelvas en consecuencia grupalmente. Al hacer la resolución, pues en el principio de exhaustividad, te vas a tener que referir a mi recurso de revisión y tomarás alguna decisión al respecto, pero ya vinculado con mi juicio electoral. Eres tú, el interesado, quienes debes alertar a los magistradas de esa vinculación. Ellos no se van a tomar la molestia de decir, oye, por ahí no tendrás un recurso de revisión administrativa que tenga que ver con lo que estoy viendo en juicio electoral. No, tú eres el que tienes que alertarlo. Y entonces, pues se va a resolver junto con el juicio electoral. Ahí se va a hacer referencia a ese recurso y la decisión que sobre él proceda. En caso de que terminen de resolverse los juicios electorales correspondientes a la elección, en la última sesión que tenga Sala Guadalajara, ya
acabando con todos los juicios electorales que sobre el particular tenían, la persona que tiene la titularidad de la Secretaría General de Acuerdos de la Sala Guadalajara dirá a los magistrados, una vez que ya terminaron de resolver todo lo que les llegó de impugnación por motivo de la elección: señoras, señores magistrados, en la Secretaría a mi cargo obran los expedientes tal, digamos que 7 expedientes, de estos de revisión administrativa de los 5 días anteriores al de la jornada electoral, y que no guardaron relación con algún asunto de juicio electoral. No se invocó. Entonces, a su decisión, señores y señoras magistrados, ellos lo que van a hacer en este caso es que van a considerar que deben archivarse como asuntos definitivamente concluidos. No guardaron relación. Y así se hizo mucho tiempo con la ley anterior. Nada más que, pues precisamente se advirtió, y por cierto lo advirtió el doctor Flavio Galván Rivera cuando era magistrado de la Sala Superior, que podía darse el caso que en estos recursos, en aquella época de revisión, hubiera asuntos que no tenían nada que ver con el proceso electoral, refiriéndose a elecciones, y que archivarlos de manera definitivamente concluidos era negar la justicia a quien la solicitó. Por ejemplo, yo estaba solicitando que se me diera una copia certificada de una sesión que tuvimos en el Consejo. Y claro, como eso no tenía nada que ver con el juicio, es decir, en aquella época juicio de inconformidad, pues nadie lo invocó. Y si yo lo tomo así a rajatabla, por decirlo de una manera popular, pues a la pobre persona que pidió su copia certificada lo dejamos en el aire. Entonces él, recuerdo en una sesión pública, porque ya ves que los asuntos se resuelven en sesión pública de la Sala Superior, cuando el secretario general de la Sala Superior dijo: señores, tengo todos estos expedientes que no tienen relación con el proceso electoral y sus resultados, a su disposición, señores magistrados. Entonces los magistrados, pues amparándose en el numeral del artículo de la ley anterior, pues dijeron que pues, se deben archivar como asuntos definitivamente concluidos. Tomó la palabra el doctor Flavio y espérense, ¿verdad? O sea, no es así de sencillo. E hizo observar que los expedientes tal, señaló ahí algunos, pues sí no guardaban relación, pero tampoco era cuestión de archivarlos, porque había que decidir para no dejar a los recurrentes sin justicia. Y bueno, pues esto ya modificó el asunto. No sé si ahora, con la nueva ley, prevalezca el criterio o no, porque pues toda la jurisprudencia tendrá que pues, ser revisada, y en su caso habrá unas que queden como históricas y otras que se conserven, pero eso ya será decisión de señoras y señores magistrados de las distintas salas, y sobre todo que vayan resolviendo casos concretos, lo que les dará la oportunidad de formar la jurisprudencia correspondiente. Entonces, con esto termina digamos, la regulación de el recurso de revisión administrativa en la nueva ley. La anterior ley, no te preocupes, ahí está, y bueno, tenemos que hacer que lleguen a ustedes. Si algo está pasando, si se atoran en la computadora, pues, tendremos que hacer algo, ¿verdad? No sé si ustedes tengan un WhatsApp o algo así, para que enviándoselo a uno se los pueda enviar a todos. Si este es el caso, por favor, alguien que esté en ese caso, levante su mano y le voy a dar mi correo institucional para que me ponga un recado nada más. Hola, ¿verdad? Y ya. Y soy del diplomado tal. Y entonces a ese correo les envío yo directamente y ustedes ya se encargan de distribuirlo. Porque ha pasado muy raro, esto no ocurría. Y entonces, miren,
mi correo institucional, que cualquiera de ustedes me puede escribir lo que guste. Ya saben que todo es minúscula y seguido. Es Marco, que es mi nombre, Marco, punto Pérez, que es mi apellido, mi primer apellido, Marco.Pérez, arroba T de tío, E de Ernesto, o sea, de Tribunal Electoral, TE, .gov de gobierno, .mx. Lo voy a repetir por si algo faltó. Marco.Pérez@te.gov.mx. Entonces, si alguno de ustedes o alguno de ustedes me pone así, doctor, soy miembro del grupo de diplomado de Derecho Procesal Electoral, con eso basta. No necesitas hacer una novela y platicarme tu vida y esas cosas, no. Un recadito de hola. Y entonces, pues a ti te mando todo el material y ya tú me haces favor de distribuirlo a los demás, ¿les parece? Porque si no, pues vamos a jugar a las escondidas y ya es una pena. Ahorita ya te debo cinco presentaciones. Entonces, no. Bueno, entonces, escríbanme eso y yo se los envío. Y el compromiso de a quien le envíe es que se los envíe a los demás compañeros del grupo. Bueno, esto por lo que toca la función electoral, pero también me gusta la idea de ver de una vez lo de la justicia en línea. Esto sí me interesa mucho porque, miren, antes de la pandemia, como ya hemos comentado aquí en alguna ocasión, el tribunal había dado ya pasos al respecto, igual que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la firma electrónica, la posibilidad de notificaciones, etcétera. Entonces ya había camino andado. Con la pandemia, obviamente, se pusieron las cosas muy difíciles y entonces se trató de avanzar lo más posible. Y lo que se hizo fue que pudiéramos en línea tener todos el medio impugnativo en donde el tribunal eh, pues es la autoridad finalmente y tiene los recursos y tiene la forma de autogestionarse. ¿A qué me refiero? Se tomó en cuenta que algunos tribunales locales no cuentan con toda la infraestructura y toda la capacitación que se requiere. Ustedes saben que para estas cosas se necesita dinero, para la tecnología, para la capacitación y demás. Entonces no era conveniente forzar a todos a que entraran a la justicia en línea. En cambio, hay medios impugnativos como el recurso de revisión del procedimiento especial sancionador, donde, bueno, lo que se va a hacer es eh, juzgar y resolver respecto a el asunto de lo que decidió la sala regional especializada. Pero la sala regional especializada, pues es parte del tribunal. Entonces, tiene los recursos y tiene la logística para que todo se vaya en línea. Ajá. De tal manera que ahí sí podía, es un ejemplo de aquellos medios impugnativos en donde el tribunal tiene la posibilidad de todo exigirlo por esa vía, como es también el recurso de reconsideración, que conoce y resuelve lo que han resuelto las salas regionales. Entonces, es como una segunda instancia. Bueno, pues entonces las salas regionales, cualquiera que sea, pues son parte del tribunal y entonces tienen la logística, los medios para irse en línea y que así llegue en línea la reconsideración. Y hasta ahí avanzó y avanzó bastante. Y nosotros vemos que esa inquietud del juicio en línea o de la justicia en línea no nada más es de México, sino ya, como les dije en otra ocasión, lo tenían Canadá, Canadá iba muy avanzado. Da
una grata sorpresa, porque francamente ponen en línea pues ya todo. Vamos a ver si tienen ustedes su decreto del 2 de marzo de este año. Entonces nos vamos al artículo 6, pero 6.5, porque el 6 habla de muchas cosas, pero el punto 5 es el que me interesa. Y dice así el artículo 6.5 de la Ley General de los Medios de Impugnación, la nueva ley. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación implementará un sistema informático de justicia en línea. Ya no está estableciendo que nada más para este medio o para aquel. Vámonos, todo en justicia en línea, a efecto de registrar, controlar, procesar, almacenar, difundir, transmitir y gestionar, administrar, instruir y notificar los medios de impugnación. O sea, todo. Si yo le preguntara ahorita a alguno de ustedes, repita todos estos verbos, dirían, no, espérese, no tengo memoria de espía nazi, ¿verdad? Pero si tú te los ves con cuidado, los verbos, pues de hecho es todo el juicio, ¿sí? Desde la presentación, la interposición, hasta la notificación. Y dice que de los medios de impugnación previstos en esta ley, la ley, como ya sabemos, eso sí, ya lo hemos comentado, solamente trae 4 medios de impugnación. Entonces no está haciendo excepción, no dice excepto este o excepto aquel. Quiere decir que está también incluyendo al de revisión, que ya sabemos conoce y resuelve el Instituto Nacional Electoral, no el tribunal. Y dice así, los cuales se podrán interponer y tramitar en todas sus etapas mediante dicho sistema conforme a lo siguiente. Y ahora va a entrar en el detalle fino para decirnos cómo va a pasar todo esto. Dice, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación proveerá de un certificado de firma electrónica avanzada a quien así lo solicite. Las partes podrán proporcionar una dirección de correo electrónico con mecanismo de confirmación de envío de notificaciones y manifestar expresamente su voluntad de que sean notificados por esta vía. Entonces conserva la idea de que sea, por decirlo de una manera, a petición de parte. O sea, no a todos se les va a obligar a entrar a la justicia en línea, pero quien lo pueda y quiera hacer, tiene abierto todo el proceso judicial para que se desahogue vía electrónica. B, a través del juicio en línea, las partes pueden interponer los medios de impugnación que establece esta ley. Los mecanismos electrónicos deben cumplir los requisitos previstos en este ordenamiento. O sea, que señalen domicilio, que tengan el nombre del promovente, los agravios, todo eso que ya sabemos. Se habilitará un sistema de juicio en línea en materia electoral a través del portal institucional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. El portal del sistema de juicio en línea se pondrá a disposición de la ciudadanía, partidos y agrupaciones políticas, en el cual las partes podrán consultar el expediente electrónico, recibir notificaciones, atender los requerimientos, entre otros. O sea, todo lo podemos hacer. ¿Qué me quieres requerir? Porque me falta un elemento en mi medio de impugnación, pero que puede ser subsanable. Por ejemplo, la personería, ya sabes, requerimiento con 24 horas para cumplirlo. Pues lo puedes hacer por vía electrónica. La firma de documentos puede hacerse a través de la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación o firma electrónica avanzada del Instituto Nacional Electoral, y dice o e-firma
mismas que tendrán plena validez y servirán como sustitutos de la firma autógrafa para la tramitación y sustanciación de los medios de impugnación en materia electoral a través del sistema de juicio en línea. Entonces ya no tendremos necesidad de que en su momento tengamos que pues firmar manuscrito lo que ya está firmado en forma electrónica. En todo momento debe garantizarse la seguridad y autenticidad de las comunicaciones procesales y las partes podrán adjuntar archivos electrónicos autenticados con su firma electrónica para acreditar cualquier hecho o personería, pero debe estar a las reglas generales y particulares previstas en esta ley sobre el ofrecimiento y admisión de pruebas. O sea que con la pandemia y con la reforma electoral que está tan cuestionada, pues se dio un avance enorme, a mi modo de ver, en materia de justicia en línea, dejando todavía abierta la posibilidad de que los justiciables decidan si quieren esa vía para llevar a cabo su impugnación o no. Pero ya está abierta. Y es que, como lo advertían algunos tratadistas muy importantes, y recuerdo en esto las palabras de nuestro magistrado muy estimado, don Felipe de la Mata Pizaña, de la Sala Superior, que pues ponía alerta, el foco rojo, en el sentido de que un evento como el que fue la pandemia, un acontecimiento inesperado que a todos nos sorprendió y nos puso en una situación muy problemática, pues puede ocurrir en cualquier momento y peligra mucho el desarrollo de nuestra democracia el no contar con medios para salir adelante. Imagínense ustedes que esta pandemia nos hubiera pillado pues hace unas 3 décadas, cuando no contábamos con todas estas cosas de máquina computadora y de Zoom y todo lo que conocemos, pues hubiera sido terrible, el mundo se hubiera tenido que paralizar, no sé qué hubiera ocurrido. Y hemos comentado que en el año 2020, estaban por celebrarse las elecciones locales de los estados de Hidalgo y de Coahuila, y que, pues aunque se alargó y se alargaron los tiempos lo más que se pudo, llegó el momento en que tenían que ir a votar los ciudadanos. Y lo hicieron en una forma muy valiente, la ciudadanía de ambas entidades, se arriesgaron, se animaron y con mucho peligro de su salud y de sus propias vidas fueron a votar. Y cuando digo de sus propias vidas no estoy exagerando porque sabemos que el contagio fue gravísimo y que muchas personas perdieron la vida. Entonces, estas cosas nos deben poner así como alerta para que no nos vuelva a tocar esto con los dedos en la puerta. Y esto que ahora está en la ley, pues puede ser materia muy aprovechable. Tal vez en este sentido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, si analiza punto a punto el contenido de la nueva ley, pues acredite que algunas cosas pueden ser inconstitucionales, pero otras no. Pero bueno, esto ya lo decidirá la Corte en su momento. Yo lo veo simplemente como académico y esto es lo que podemos hablar de la justicia electoral en línea. En la presentación que yo les voy a enviar, van a encontrar ustedes algunos datos de carácter histórico referente a cómo evolucionó eso, como te decía, en otros países, y cómo México, concretamente Suprema Corte de Justicia y Tribunal Electoral, y con ello pues todo el Poder Judicial de la Federación, tuvieron a bien avanzar lo más posible, aún no sabiendo todavía el peligro que se venía encima. Y ya cuando tuvimos la pandemia y tuvimos tanta limitación, pues aceleraron mucho el camino, con una gran visión. No sé sobre esto si ustedes tengan algún comentario que hacer sobre la justicia en línea. Por ejemplo, ustedes que están aquí presentes, ¿les gustaría que un medio impugnativo lo pudieran llevar todo por línea?
o les parece muy difícil, como que hay gente que le tiene miedo a la electrónica, ¿verdad? Dice, capaz que hago un clic y ups, se salen las cuerdas de mi computadora por todos lados, ¿verdad? Entonces, pues no hay que tenerle miedo a la computadora. Como todo, es como un automóvil, pues, hay que aprender a manejarlo, claro, porque si no te estrellas en el primer árbol, pero al principio vas con muchos temores, ¿no? Ya después ya es parte de tu cuerpo, ya manejas tu auto como si fueran tus propias piernas, pero así no fue el primer día. El primer día ibas pero pegado al volante, no querías ni que te hablaran, ¿verdad? Sentías que pues estabas jugándote todo por el todo. Y ahora mira, hasta vas cantando, platicando con tus amigos, y ya tu manejo es tan automático que ya ni cuenta te das de lo que estás haciendo. Pues así pasa con la computadora. En cuanto ya llegas a dominar la técnica, pues ves todos los beneficios que esta puede traer. Hay alguien que no le guste un juicio en línea, ya sea como justiciable o como autoridad, ha levantado su mano don Clemente. A ver, don Clemente Cristóbal, ¿qué nos quiere usted decir? Sí, maestro, buenas tardes. Es un placer escucharlo cada vez que nos da una cátedra de estos temas electorales. No, nada más en relación al juicio en línea, creo que sí es fundamental para garantizar el acceso a la justicia de los gobernados de una manera más ágil, ¿no? Sí, sirve y funciona, creo bien. Permite, primero, ahorrar también economía, para tanto para los tribunales como para el justiciable, dado que pues ya desde una máquina podrá ingresar e interponer su medio de impugnación sin tener que trasladarse a lugares muy, muy lejanos para recorrer el camión, ¿no? o incluso el avión. Entonces creo que sí va a permitir hacer ahorros económicos, tanto para el justiciable como para las instituciones, y en las instituciones pues también va a permitir ahí de una manera más hacer fácil el acceso a la justicia, ¿no? También respecto al juicio en línea y la justicia digital, que también implicaría las notificaciones electrónicas, entonces también eso va a permitir que los actuarios pues, no tengan que trasladarse hasta lugares muy escondidos o lugares muy, muy lejanos. Entonces, también eso va a permitir a salvaguardar el tema de la integridad física de los actuarios, porque sabemos que actualmente en el país existen estados donde la inseguridad está muy palpable. Entonces, y han sucedido casos, pues, entonces, de que ciertos funcionarios electorales, pues, son agredidos, incluso han perdido la vida. Eso también va a permitir, pues, salvaguardar la integridad física o la vida incluso de los propios funcionarios electorales. Ya no van a trasladarse a lugares, como le comentaba, muy lejanos de la ciudad. Entonces, creo que va a permitir el ahorro económico, salvaguardar la vida de los funcionarios electorales, y va a permitir también que los justiciables tengan el acceso a la justicia de una manera más ágil y pronta. Creo que sí tiene buenos beneficios. Pero también me preguntaba el tema de la justicia digital. Va a ser también, creo, un pequeño problemita para las comunidades o pueblos indígenas, la cuestión del tema de Internet. Entonces, creo que también por ahí tenemos que implementar, o el Estado tiene que implementar políticas públicas a fin de salvaguardar este tema, ¿no? De acceso al Internet para los pueblos y comunidades indígenas, que sabemos que es muy complicado y incluso pues, se carece de ese sistema, ¿no? En algunos lugares. Entonces también por ahí tendríamos que enfocarnos para salvaguardar ese derecho de acceso a la justicia plena para todos. Esto es cuanto, maestro. Muchas gracias, don Clemente, muy puntual. Sí, fíjese que todos nos dimos cuenta con la pandemia que también, claro, los estudiantes de todos los niveles tuvieron que irse a la virtualidad, y que había niños que no tenían problema, contaban con una computadora o les podían adquirir sus papás una computadora para hacer sus tareas y tomar sus clases, pero no todos estaban en esa circunstancia.
Y esto hizo que muchos empezaran a desertar de sus clases, no por apatía, sino porque no tenían los recursos, porque hay una sola computadora en casa y la tenían que compartir con los papás y con la hermana, y en fin. Entonces, hay mucha gente que no tiene acceso a la informática. Por eso no se puede así en una forma tajante. Ahora todos los quiz son en línea y el que no, pues que hace, pues mueras, en fin, no, eso no. Tenemos todavía la opción de que quien quiera seguir la línea tradicional la puede seguir. Lo que yo allí, pues me pongo a reflexionar, es que no debe haber una sola persona en este país, ninguna, bajo ninguna circunstancia, que no tenga acceso a este tipo de tecnologías. En primer lugar, es un derecho humano, ya de última generación, pero además, tenemos la forma de llevar todos estos insumos a todas partes. Otra cosa es que no nos hemos preocupado por ello. Y esto sí es una deuda que tenemos todos, tanto gobierno como gobernados, con estas comunidades. No tenemos por qué tener grupos marginados, bajo ninguna circunstancia. Una persona de la comunidad indígena, de los pueblos originarios, pues es un paisano nuestro, es un ciudadano como tú y como yo, y tiene todo el derecho del mundo a poseer lo mismo que tienes tú. Si tú tienes una computadora, él tiene derecho a tener la suya. Y no tenemos por qué tenerlos marginados. Entonces, aquí está en deuda, en déficit la autoridad por siglos, ¿sí? Esto por la corrupción, por la falta de equidad, por tantas cosas. Pero pues se necesita un programa, un plan de acción en la que todos participemos y que todos lleguemos a una meta común. Toda persona en este país tiene derecho al acceso a la electrónica y al internet y a todo lo que esto conlleva, como lo tienes tú o lo tengo yo. Nadie tiene por qué estar marginado. Espero que algún día, pues si yo no lo alcanzo a ver porque ya estoy en la séptima edad, pues ustedes están jovencitos y lo alcancen a ver, ¿verdad? Que ya todo el mundo tenga. Fíjate que yo lo veo con los teléfonos. El teléfono, pues parece que nada más ciertas personas lo tienen, pero en alguna ocasión me tocó dar una plática ante personas de pueblos originarios que se realizó en algún hotel del sur de la Ciudad de México y vinieron personas de todas partes de la República, de grupos diferentes, coras, huicholes, gente de Chiapas, de Veracruz, de todo. Y me sorprendió porque cuando pues tú estabas dando la clase, ya sabes, como todos los grupos sacaban su telefonito y estaban ahí picando, y lo mismo en los pasillos, en los momentos de descanso. O sea que ya tienen ellos acceso a eso, claro, muchísima gente no lo tiene, pero pues esa es la idea, que todos tengan, y así como tú disfrutas tu teléfono celular y estás en grupos y en redes y tienes influencers y tú mismo lo eres y todo eso, lo deben tener también nuestros pueblos originarios. Yo no veo por qué están fuera de ese contexto. Lo que sí veo es que estamos en una deuda muy grande con ellos, todos. Pero ha levantado su mano don Mauricio. Don Mauricio, lo escuchamos, primero lo saludamos con el afecto de siempre y luego le pedimos encarecidamente que vea su micrófono y lo escuchamos. Muchas gracias, doctor. Muy buenas tardes a todas y a todos. Hijo, el migrar al sistema electrónico creo que por cuestiones procesales sería muy atractivo. Y tan es así que en materia fiscal ya nos notifican a todos los que tenemos nuestro registro federal de electores, nuestro registro federal de contribuyentes, ya nos notifican de manera electrónica y todos asentimos. Sin embargo, el sistema tradicional también ofrece otro tipo de ventajas que hace que la materia se vuelva un poco más lenta, es decir, que las actuaciones corran antes de tiempo en virtud de que las sentencias son publicadas por el Tribunal Electoral de manera electrónica y quienes participamos pues las conocemos antes de que nos las notifiquen de manera real y a lo mejor eso hace ganar tiempo. Sin embargo, y mi pregunta sería, doctor,
sería como establecer un estándar universal para a lo mejor ciudades urbanas o qué tipo de ciudades debería aplicar la notificación electrónica y en dónde no. A lo mejor para estos grupos vulnerables que se encuentran rezagados o vulnerados también por este hecho del mundo electrónico, a lo mejor pudiera haber excepciones, pero sin embargo, creo que eso, el sistema electrónico, aparte de economizar, haría más ágil la materia, ¿no? Fíjese usted que en este asunto, y ya ve que incluso existe la jurisprudencia en el sentido de que se debe utilizar la vía de notificación adecuada. Es decir, debemos cerciorarnos de que los notificables sí reciban la notificación en tiempo y forma. Porque claro, como lo decía el amigo don Clemente, pues hay lugares muy inhóspitos de nuestra geografía. Entonces, considero que está bien que sigamos teniendo ciertas situaciones excepcionales. Lo que también me lleva, está relacionado con esto que usted está diciendo, es en el sentido de de lo referente al lenguaje que debe utilizarse en las actuaciones. Déjenme ver si lo encuentro por aquí a la mano. Déjenme ver. Porque no lo teníamos ahorita para comunicarlo, donde dice que se debe tomar en cuenta un lenguaje ciudadano y las circunstancias, pues, de las personas que están en la justicia, o los justiciables. Pero esto nos hace ver el caso, por ejemplo, de personas invidentes, porque en este caso se tendría que promover el que las sentencias y notificaciones se hicieran con el sistema Braille para ellos. Y también el caso de las personas de habla monolingüe, pues tendríamos que ponerlas a traducir. No encuentro ahorita de momento dónde está esta parte y no quiero entretenerlos mucho con esto, pero sí hay, debe estar aquí el tribunal, programas, los juicios deben sustanciarse, queda prohibido, el médico debe aplicarse interna, únicamente poder ordenar en todo momento. Aquí lo tenemos. Bien, es el artículo 2, pero en su párrafo 7 de la nueva ley. Dice, en las resoluciones y sentencias que se emitan en los términos de esta ley, debe utilizarse un lenguaje accesible y con perspectiva de género. En caso de grupos vulnerables o de atención prioritaria, además formularse en un formato propio para que las personas que así lo requieran por sus condiciones específicas. Entonces esto como que está muy abierto. Yo entiendo que si una persona es invidente, pues tendrá que hacerse con el sistema Braille para que pueda enterarse él. Pero los grupos originarios pues hablan muchas lenguas. Hace poco se acuerdan que hubo un problema en Yucatán con una ley que era de salud y que estaba traducida al maya. Y entonces mucha gente protestó, dijeron, oiga, pero aquí en Yucatán no solamente se habla el maya, quizás sea el idioma más utilizado por los grupos originarios de allá, pero hay otras lenguas. Y se fue a una acción de inconstitucionalidad. Efectivamente, pues lenguas indígenas hay muchísimas. Entonces, no sé si esto obligará a la postre a que el tribunal realice este trabajo. Esto sí no lo sé. Vamos a ver qué decisión se toma. Pero en el punto 7 es muy claro.
Bueno, vamos a ver, ha levantado su mano don José Sosa. Don José, vea su micrófono, por favor. Sí, maestro, muy buenas tardes. Ya me contestó. En realidad, en esta última intervención que dijo, ya lo que yo iba a preguntar ya me lo contestó, que es relacionado a los grupos vulnerables, que debe ser adecuado. Nada más hago una observación más. Por ejemplo, en el estado de Chiapas, que yo vivo en Tabasco, pero tengo familia allá, hay lugares a donde ya llega el internet, pero el problema es la luz, que se va 5 días. Entonces, imagínate, te notifican y por vía internet, pero pues si no hay luz, ahí el problema. Entonces, pero de alguna manera ya me contestó de que el actuario se debe cerciorar de que la notificación llegue. Si no llega por vía electrónica, tendrá que apersonarse. Gracias. ¿Es cuánto, maestro? Le mando un abrazo, ya que usted siempre me manda saludos desde Villahermosa, la antigua San Juan Bautista, ahora Villahermosa. Esto está muy bien, se lo agradezco muchísimo. Es una ciudad muy, muy simpática, muy linda, a orillas de Grijalva. Ahora tienen un busto de don Juan de Grijalva viendo hacia su río, ahí en Villahermosa, ¿verdad? Y tienen un teatro de una persona que destacó muchísimo, una dama, doña Esperanza Iris. Ahora está muy moderno Villahermosa, ¿verdad? Tiene lugares muy, muy modernos Villahermosa. Y fíjese usted que yo conocí Villahermosa desde niño. No le voy a decir que desde los tiempos del gobernador Juan Calabares, no, pero sí lo conocí desde hace muchos años, porque un padrino mío era oriundo de Villahermosa. Y entonces, pues los íbamos a saludar, pero en aquella época había que pasar en panga. No sé si nuestros amigos de aquí sepan lo que es una panga, pero es como una balsa y tienes que pasar, eran como unas 4 pangas que se pasaban desde la Ciudad de México hasta Es un transbordador. Sí, es como un transbordador, pero había que esperar, ¿verdad? Hasta que se juntaba el número de carros y todo. Y pasaba tu carro con todo y el camión de la Pan Bimbo y todos pasábamos ahí. Y con el temor, de verdad, de que se pudiera hundir esa cosa, pero no pasaba. Y era divertido, parecía que estabas en África o alguna cosa así, ¿verdad? Pero bueno, Tabasco tiene muchas cosas muy hermosas de que presumir, pues dicen que es un Edén. Yo les digo que Chiapas, pues es mi tierra, claro, yo la alabo, pero hay otras regiones también muy hermosas. Y a nuestros amigos de Oaxaca y Veracruz y de Tabasco les digo, ustedes son la antesala del paraíso. Porque claro, el paraíso está en Chiapas. Si existió el paraíso así como lo describen los textos bíblicos, obvio que estuvo en Chiapas. Entonces Oaxaca, Tabasco y Veracruz, pues son la antesala del paraíso. Desde aquí reciba un cariñoso abrazo, don José, y seguiremos en comunicación. Pues miren, lo único que me resta, dadas las circunstancias, si no tienen algún otro comentario o pregunta o cosa así, pues demos por terminada la sesión y ya saben que de esto tienen que recibir tres presentaciones. ¿De acuerdo? O sea que ahorita sale media hora antes. Bueno, pues quizás puedan todavía alcanzar la función de cine, ¿verdad? A lo mejor todavía pueden alcanzar la última función del cine. Desde aquí les mando un abrazo muy fuerte y vamos a ver si el señor ingeniero Galván nos hace favor de autorizarnos. Ingeniero Galván, ¿está usted por ahí? Aquí estoy, doctor. Ingeniero, pues como dice, cuando va uno a sesión, pues no habiendo nada que tratar, podemos levantar la sesión, ¿verdad? Si estuviéramos en audiencia pública, sería el momento de dar clavar el clavito con nuestro martillo. Muy bien, doctor. Voy cerrando la grabación. Claro que sí. Les agradezco muchísimo y seguimos en comunicación. Muchas gracias, doctor. Buen fin de semana. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias.
Un abrazo a todos de Tabasco. Gracias. Aquí les Gracias, espero. doctor. Un gusto saludarlo.